Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar unos deliciosos hot cakes para un desayuno riquísimo, así que quédense conmigo en este video. Vamos a comenzar con los ingredientes. Vamos a ocupar la mitad de una bolsa de harina para hot cakes. Esta harina ya viene preparada, así que bueno, pues vamos a utilizar esta harina. Y yo aquí estoy vaciando a un bowl la mitad de esta bolsa, que es aproximadamente medio kilo de harina para hot cakes. Miren, voy a reservar esta mitad, la voy a guardar para otra ocasión y le voy a agregar 2 huevos completos. Amigos, pues los hot cakes son muy típicos de aquí de México para un desayuno muy rico, muy delicioso, son facilísimos de hacer y aparte de que rinde mucho esta receta. Con poca harina puedes preparar varios para toda tu familia. Y bueno, vamos a mezclar aquí nuestra harina ya con el huevo. Vamos a agregarle también leche. Vamos a ir agregando poco a poco. Vamos a agregar 2 tazas de leche. Esta leche puede ser entera o la que ustedes acostumbren usar. Vamos a mezclar perfectamente. Y esto va a ser para que no nos vuele toda la harina al ratito, porque lo vamos a terminar batiendo con la batidora. Entonces solo aquí vamos a incorporar, pues para que no quede totalmente seco nuestra mezcla. Bueno, aquí ustedes tienen que ir verificando la consistencia de su masa. Pues miren, aquí mi masa todavía está muy espesa, entonces requiere tal vez de una taza más de leche. Entonces vayan verificándole ustedes, también es dependiendo de la marca de su harina, de la leche que ustedes utilicen y bueno, qué tan esponjosos también los quieran. Aquí ya voy con la tercera taza de leche. Y bueno, pues entonces vamos a mezclarla perfectamente con la batidora, pero antes le vamos a agregar mantequilla derretida. Yo aquí voy a derretir media barra de mantequilla de 90 gramos, o sea, estos son 45 gramos, y lo voy a derretir a fuego muy bajito, cuidando de que no empiece a quemarse mi mantequilla. Ya cuando esté bien derretida la vamos a dejar que se enfríe un poquito y se la vamos a agregar a nuestra mezcla. Si se dan cuenta, pues ya la estoy batiendo con la batidora. ¿Para qué? Pues para que haya una mezcla más homogénea y no nos queden grumos. Vamos a retirar bien lo de las paredes del bowl para que se incorpore perfectamente toda la harina. Y aquí miren, pues le voy a vaciar la mantequilla que ya derretí. Ya está un poco tibia, no se la agreguen muy caliente porque si no se van a hacer grumos también. Entonces le voy a agregar toda mi mantequilla y la voy a mezclar también perfectamente. Voy a terminar de batir con la batidora y mezclar perfectamente la mantequilla. Nos vamos a ir dando cuenta de que nuestra masa se va haciendo muy lisa, muy ligera también, no va a tener grumos y eso es lo que quiero yo conseguir precisamente para que mis hotcakes queden riquísimos. Inclusive si ustedes ven que su masa aún está espesa, muy espesa y ustedes la quieren un poco más ligera, como les digo, no hay una cantidad exacta, pero realmente ustedes le tienen que ir midiendo. La consistencia debe quedar un poco espesa, pero sin ser demasiado espesa. Aquí yo estoy dejando, miren la consistencia así, sí está espesa, pero realmente no es completamente espesa. Vamos a poner el mismo sartén donde derretimos la mantequilla, o si ustedes quieren usar otro, yo aquí estoy utilizando el mismo sartén para utilizar la mantequilla que ya había ocupado. Y bueno, voy a vaciar aproximadamente
media taza de masa ya preparada, y esta va a ser mi medida que voy a utilizar para cada hot cake, y voy a ir utilizando esta medida. Voy a esperar a que todo mi hot cake empiece a burbujear y se empiece a secar de la parte de esta superficie. Ustedes van a empezar a ver cómo se empieza a secar esta parte, y cuando ya se vea un poquito más seca es momento de darle la vuelta. Miren, pues así nos van quedando nuestros deliciosos hot cakes, y créanme que va a ser un desayuno muy delicioso. Aparte de que, bueno, pues a todo mundo nos encantan los hot cakes. Ya saben que a nuestros hijos, a nuestros niños les encantan los hot cakes, a todo mundo. Bueno, pues miren, así nos van quedando nuestros deliciosos hot cakes, y así vamos a hacer con cada uno de ellos hasta terminar toda nuestra masa. Y como ven, nos están quedando riquísimos y huele delicioso. Los vamos a ir sacando, y miren, pues así nos quedan. Si los quieren un poco más esponjosos, lo único que deben hacer es dejar la masa un poco más espesa, y vamos a ir agregando un trocito de mantequilla para que se cocine cada uno de esos hot cakes. Aparte de que, bueno, pues nuestro sartén pues debe de tener teflón para que este no se pegue. Y pues vean, aquí se van cocinando y se van secando todas las burbujitas que tienen nuestros hot cakes, y así vamos a ir cocinándolos a cada uno de estos. Bueno, pues así vamos a ir haciendo todos nuestros hot cakes hasta terminar nuestra masa. Esta vez yo voy a acompañar mis hot cakes con un atole de avena con chocolate abuelita, y esta receta ya se las subí, así que se las voy a dejar en la tarjeta que aparece arriba o en la descripción. Así que vayan a buscarla y van a ver que es una receta también súper deliciosa. Bueno, pues no nos queda más que acompañar nuestros hot cakes con lo que a ustedes más les guste, con maple, con mermelada, con mantequilla, con lechera, con Nutella, con lo que a ustedes se les ocurra. Pues simplemente es ya degustar el hot cakes conforme a ustedes más les encante. Así que bueno, pues yo les dejo esta receta que es súper fácil, súper deliciosa, y aparte que la podemos preparar inclusive haciendo participar a nuestros niños, a nuestros hijos, porque es una receta muy sencilla y aparte rendidora. Pues miren, yo aquí les voy a agregar un poquito de lechera, y créanme, quedan deliciosos. Así que a prepararlos, amigos, no se les olvide que es un rico desayuno y facilísimo de hacer. Bueno, pues vamos a probar a ver qué tal nos quedaron nuestros deliciosos hot cakes. Vamos a probar qué tal nos quedó. Y pues vean, aquí no se deja agarrar mi hot cakes. Así que bueno, pues vamos nuevamente a agarrarlo con nuestro tenedor. Y miren, pues así nos quedan nuestros deliciosos hot cakes, riquísimos y facilísimos de hacer. Además de que nos quedan esponjositos y ligeros aparte, pues quedan perfecto con este atolito que preparamos. Amigos, no olviden suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Activen la campanita para que les llegue notificación cada vez que subo video, y yo los espero en una próxima receta, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.